formulación inorgánica. Por un lado tenemos pues la tabla periódica, como bien conocemos, con todos los diferentes grupos y sus elementos. Es importante entender que cada uno de ellos tiene pues un grupo de números de oxidación asociados a ellos. Y entonces estos, antes de empezar a formular, es necesario pues sabérselos de memoria para pues poderlos utilizar adecuadamente, etc. Entonces, bueno, pues por ejemplo, en el caso, por ejemplo, digamos, pues de los térreos, que es este grupo de aquí, que es la columna pues 13. Entonces, pues por ejemplo, tendríamos el boro, que tiene el número de oxidación 3 en positivo. Luego tendríamos el aluminio también en positivo, el grano en positivo, pero por ejemplo, si nos vamos a la de los nitrogenoideos, tenemos por ejemplo el nitrógeno, que puede utilizar pues los números de oxidación tanto, como bien tenemos aquí, pues 1, 2, más menos 3, 4, 5, y luego tendríamos el fósforo, que utiliza pues el más menos 3, 5, y es importante aprendérselos, pues eso, como ya he dicho anteriormente, para que se pueda realizar correctamente, y luego también no solo el número, sino también pues su signo. Entonces, bueno, pues aquí están remarcados los que normalmente en el colegio suelen pedir más, y ya veréis como a medida que practiquéis pues suelen salir casi siempre los mismos números de oxidación y sale de una forma bastante automática. Entonces, una vez nos hemos aprendido los números de oxidación, vamos a comenzar con los hidruros. Vale, como no sé si he dicho anteriormente, tenemos la formulación inorgánica. Bueno, pues básicamente consiste en formular un compuesto que va a estar formado por varios elementos de la tabla periódica, y entonces hay que saberlo, no solo formularlo, que es como conseguir el compuesto, por ejemplo, el metano, que es el CH4, sino que también en este caso hay que saber pues eso, también nombrarlo, y dependiendo de qué compuesto es, se nombra de distintas formas y va a tener siempre pues varias nomenclaturas que las podemos pues llamar. Entonces tendríamos por un lado los hidruros. Entonces, los hidruros, en este caso vamos a hablar pues de la clasificación de los hidruros, ¿no? Entonces, la clasificación de los hidruros, os voy explicando, lo hago con otro color para que sea más... Vale, lo hago con azul. Entonces, la clasificación de los hidruros. Vamos a tener en este caso, primero os voy a explicar más bien la teoría y luego lo vamos a ver con un ejemplo, ¿vale? Entonces, los hidruros son todos ellos que van a tener en este caso pues un hidrógeno. Entonces, vamos a en este caso como, bueno, pues tendríamos en este caso dos tipos, ¿vale? Tenemos los metálicos, es decir, son aquellos hidrógenos que es un hidrógeno que se va a combinar con un metal. Entonces, el metal en este caso se representa con una X, que luego pues cuando haya un ejercicio sabremos, por ejemplo, pues que el metal, yo que sé, es sodio, y entonces vamos a ver cómo el hidrógeno va a actuar siempre con el número de oxidación -1, y entonces el compuesto metálico con el que va a ir, el elemento metálico con el que va acompañado, se pondrá en este caso su número de oxidación al lado derecho del hidrógeno. Y aunque no se ve en este caso porque es un -1, su número de oxidación del hidrógeno iría aquí, entre la X y entre la H. Entonces vamos a ver cómo tenemos pues diferentes tipos de nomenclaturas. En este caso son tres de ellas. Tendríamos los prefijos multiplicadores. Los prefijos multiplicadores veremos en este caso que, bueno, pues siempre va a ser un prefijo, luego hidruro, y luego vamos a nombrar en este caso el metal. El metal con sus prefijos, también teniendo en cuenta pues si tiene un 2 o un 3 en esta zona, ¿vale? Igualmente pues ahora lo vemos mejor con un ejemplo. Luego tenemos el número de oxidación, que siempre es el hidruro, de utilizarse el nombre del metal, y ya luego el número de oxidación, que se va a poner en números romanos, y luego el valor de la carga, que es exactamente igual que el número de oxidación, pero entre paréntesis pondremos la carga, por ejemplo 2, y luego el signo, que ya puede ser pues más o menos. Y luego tendríamos los progenitores. Los progenitores en este caso van a ser, pues tenemos dos tipos. Tenemos los que pertenecen a la columna 13, 14 y 15, es decir, si nos vamos antes a la tabla periódica que teníamos, serían estos tres, y entonces vamos a ver en este caso cómo van a actuar con el -1 siempre el hidrógeno,
Y tendríamos aquí pues dos, tendríamos tanto los prefijos multiplicadores que habíamos visto antes, que se van a utilizar aquellos pres, etcétera, y luego un nombre propio que veremos más adelante. Y luego tendríamos el 16 y 17, que son pues estas columnas de aquí, es decir, la de los halógenos y la de los anfígenos. Y entonces vamos a ver en este caso cómo esta va a tener 4 nomenclaturas, siendo por un lado pues los prefijos multiplicadores, el nombre propio, que también vamos a ver más adelante, la disolución. Cuando se trata de disolución vamos a tener ácido D, y entonces vamos a tener el nombre del compuesto, o sea, del elemento, por ejemplo, el sulfuro, ¿vale? O sea, es decir, el azufre, pero va a acabar en sulfhídrico. Y luego vamos a tener en este caso pues el hidrógeno, que veremos también ahora. Entonces, ahora vamos a hablar un poco, una vez hemos entendido esto, esta clasificación, que es importante que más o menos la tengáis en cuenta y os la aprendáis de memoria para saber esto. Pues si tenemos hidruros tenemos dos casos. Y luego, bueno, pues ahora hablamos bien del nombre propio. Habíamos dicho que una de las nomenclaturas, tanto del grupo 13, 14 y 15 como 16 y 17 va a ser el nombre propio. Y el nombre propio es tan solo, tenéis que aprendéroslo, porque, bueno, pues es que es aprendérselo de memoria, pero para que os resulte mucho más fácil, veréis que va a terminar, pues todas ellas acaban en ano, habiendo en algunas alguna, bueno, pues que cambia un poco y tal vez pues es así que hay que aprendérsela más, pero normalmente suele ser, pues si es boro, pues entonces es bor y ano. Y entonces pues eso, tendríamos el nombre propio y pues por columnas. Esta es la 13, esta es la 14, la 15, 16 y 17. Y esta es aprendérsela de memoria. Entonces, bueno, si os dais cuenta, la columna 13 siempre va a actuar aquí con el número 3 al lado del hidruro. En el caso de la columna 14 siempre va a ser con el 4 al lado del hidruro, y luego en la columna 15 va a volver a ser con el 3. Bueno, pues esta nos lo tenemos así un poco que, pues eso, aprender, saber que el BH3 es el borano y que el INH3 es el indagano. Entonces, hay, es verdad, algunas variaciones, porque por ejemplo este es el carbono, pero no es carbano, no, es metano con este met, entonces eso pues es importante saberlo. Luego veremos que el metano se utiliza mucho en formulación orgánica y es debido a esto por lo que se conoce como metano. Y luego también hay una variación que es en este caso pues el amoníaco. Amoníaco, o aunque no lo he puesto aquí, también se conoce como azano, aunque es menos conocido de esta forma, y en este caso sería el NH3. Y luego tendríamos el nombre propio pues de las columnas 16 y 17, donde, bueno, pues lo que vemos es que el hidrógeno está al otro lado, es decir, aquí encontramos los elementos no metales y aquí encontramos el hidrógeno. Y ocurre lo mismo aquí. Entonces, una cosa que se me ha olvidado explicaros antes es que en el caso de la columna 16 y 17 vamos a en este caso como, pues eso, como bien había dicho, el hidrógeno se va a cambiar de sitio, es decir, va a estar pues al contrario que por ejemplo en aquí, y luego vamos a ver en este caso como, bueno, pues tendríamos por un lado el menos 2, entonces en cuanto al menos 2 sabemos que tenemos pues es decir, la columna 16 actúa con el menos 2 y la columna 17 va a actuar en este caso con el menos 1. Entonces va a ser aquí, se va a introducir aquí este número, entonces es 2 o 1. Y esto es como se observaba aquí. Aquí observamos el 2 porque es la 16, pero aquí no observamos nada porque cuando es 1 no se pone porque es la 17. Entonces, bien, ahora vamos a hablar un poco pues de los metálicos. Vamos a ver un poco los ejemplos. Entonces tenemos los ejemplos de los hidruros, tendríamos, como habíamos visto antes, tanto los metálicos como los progenitores. Entonces los metálicos, vamos a ver por ejemplo pues el CH2. Bien, pues el CH2 vamos a comenzar con la de prefijos multiplicadores, que habíamos dicho que es literalmente pues leerla, en este caso pues al contrario como leemos un libro, es decir, en este caso pues de derecha a izquierda, y entonces vamos a ver cómo se tienen que tener en cuenta pues todos estos números de aquí que van a ser pues aquellos prefijos que se le van a añadir en este caso pues a la palabra hidruro. Entonces en este caso al ser 2 es di, entonces dihidruro de calcio, y ahí quedaría nombrado. Entonces, imaginaos que es un 3. Bueno, pues si fuese este número un 3, entonces sería tri. Entonces, por ejemplo, si es un 2 sabemos que es di. Si es un 3 sabemos que es tri. Si es un 4 sabemos que es tetra. Y 5 es penta. Más de estos nos suelen pedir, ¿vale? Entonces, bueno, pues siempre se va a introducir aquí. Y luego tendríamos
la de número de oxidación. Número de oxidación es sin tener en cuenta este 2 de aquí, sino que directamente decimos hidruro de calcio y luego este 2 lo añadimos entre paréntesis en números romanos. Si aquí tuviese un 3, pues entonces se añadiría un 3 más. Entonces, luego tendríamos en este caso el de valor de carga, que en este caso es exactamente igual que el anterior. Si os dais cuenta, tendríamos hidruro de calcio, es decir, es solo nombrar esta parte de aquí y luego este 2 lo vamos a poner siempre aquí seguido de un más, ¿vale? Si es un 3, si fuese CH3, que no existe, pero entonces este 3 se pondría como 3 más. Y en el caso del anterior es como el 3 en números romanos, ¿vale? Pero esto, como os había dicho, no existe. Y luego tendríamos en este caso los progenitores. Los progenitores son los que habíamos dicho que teníamos pues según las columnas 13, 14 y 15. Entonces, según las columnas 13, 14 y 15 vamos a ver que teníamos pues dos nomenclaturas como bien habíamos dicho. Por un lado tendríamos el ALH3. Cuando hablamos del ALH3, por un lado tendríamos la de prefijos multiplicadores, que es trihidruro, porque tenemos aquí el hidrógeno, de aluminio. Y aluminio lo ponemos como, bueno, pues como se dice en la tabla periódica, es decir, sin ningún tipo de variación. Y ya luego el nombre propio que habíamos dicho antes que nos teníamos que aprender, que es alumano terminado en ano. Y luego tendríamos el 16 y 17. El 16 y 17, pues, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la columna de 16. Es decir, en este caso, la de los anfígenos. Entonces sabemos, o decíamos antes, que teníamos pues 4 nomenclaturas. Por un lado, en este caso, la de prefijos de multiplicación. Entonces, en este caso es sulfuro, como también se sigue leyendo, siempre es importante saber que se lee de derecha a izquierda, por lo tanto, sulfuro terminado en uro, porque si os dais cuenta antes, por ejemplo, era hidruro terminado también en uro, pues aquí igual, sulfuro, porque es de azufre, sulfuro de y luego hidrógeno. Y diréis, pero esta 2 de aquí no se dice. Bueno, aquí es según la persona quiera. Podéis decir sulfuro de hidrógeno o sulfuro de dihidrógeno. Ambas formas totalmente válidas. Entonces, el 2, como bien sabíamos, se decía di. Este es en el único caso que aun teniendo aquí un 2 no tiene por qué decirse. Igualmente recomiendo si os lía cualquier cosa, pues decirlo mejor por si acaso. Luego tendríamos el sulfano, que era el nombre propio que nos tenemos que aprender de esta página. Y luego tendríamos en este caso el ácido sulfídrico. Estas son las que se conocen como disoluciones, que habíamos dicho antes. Entonces, el ácido sulfídrico, para que os hagáis una idea, lo voy a explicar mejor, es siempre vas a tener que decir ácido y luego vas a tener el nombre, en este caso del no metal, pero se va a acabar siempre en hídrico, ¿vale? Y esto es como se denomina cuando se encuentra en disolución. Entonces, en este caso es sulfuro, sulf hídrico. Luego tendríamos por último la otra que, bueno, la habíamos denominado antes como hidrógeno. Entonces, en este caso, es decir, pues hidrógeno porque tiene eso, pues un hidrógeno aquí y luego sulfuro. Es decir, esta se leería hacia la otra dirección, ¿vale? Aprovecho para recordaros que la formulación inorgánica es muy sencilla y es muy, pues eso, automática. Lo único es que tenéis que practicar un montón, que eso es lo que yo recomiendo, y no solo practicar un montón, sino que antes de empezar a practicar, tener interiorizada la teoría. Es decir, tenéis que saber pues que en el caso de los hidruros progenitores de la columna 16 y 17 vamos a encontrar 4 nomenclaturas. Entonces, una vez nos lo aprendemos de memoria y lo interiorizamos, ya podemos practicar un montón de ejercicios y luego pues al final ya veréis que es que salen pues súper rápidos, ¿vale? Luego tendríamos los óxidos. Vale, bien, los óxidos en este caso vamos a ver también pues que tienen su clasificación. Entonces, vamos a ver en este caso cómo, bueno, pues tenemos dos tipos. Vamos a comenzar hablando pues de los óxidos, es decir, el oxígeno, ¿vale? Que se va a combinar en este caso con ya sea un metal o no metal, que lo vamos a representar aquí como X. Entonces es importante saber que al igual que por ejemplo el hidrógeno, que siempre va con -1, va a ser en este caso el oxígeno el que siempre va a ir con -2. Es decir, en este caso sabemos que esto es como si se tratase de algo cruzado, es decir, el oxígeno, el 2 del oxígeno lo ponemos
al lado, en este caso, de la X. Y luego el de la X lo vamos a poner al lado del oxígeno. Es decir, si os dais cuenta, va a ser pues en forma de X. Entonces, aquí, ¿qué se comentaría? Tendríamos por un lado pues los prefijos multiplicadores que decíamos anteriormente, que lo veremos ahora mejor con un ejemplo, el número de oxidación y el valor de carga. Para que os sea más fácil acordaros, estas mismas nomenclaturas se repetían anteriormente en la parte de los hidruros metálicos, que son las mismas tres que acabamos de ver. Entonces, luego vamos a ver en este caso los halógenos. Bien, cuando hablamos en este caso de los halógenos, vamos a ver cómo tendríamos. Pues los halógenos sí que son un poco más diferentes. ¿Por qué? Porque el oxígeno que antes se colocaba hacia la derecha, ahora se va a colocar aquí en la izquierda. Y entonces vamos a tener aquí el número de oxidación del metal, bueno, no del metal, del no metal, perdón, del halógeno para ser exactos, y luego en este caso el halógeno con el 2 propio del oxígeno. También sabemos, pues eso, el oxígeno siempre actúa con -2, eso es importante saber, lo ponemos aquí, actúa siempre con el -2. Entonces, los halógenos, por si acaso, para recordar, mira, vamos aquí a la tabla periódica. Ay, que se me está moviendo esto. Aquí en la tabla periódica, pues se puede ver que es pues esta columna aquí, es decir, sería el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y, bueno, este no se suele utilizar. Son estos 4 los que os tenéis que aprender. Dicho aquellos óxidos que van con metales o no metales. Y entonces, en este ejemplo, en este caso tendríamos, por ejemplo, Ag2O. Entonces, en este caso lo que tendríamos que hacer es, primero tendríamos los de los prefijos multiplicadores, que diríamos, pues, óxido de, entonces hemos dicho el óxido, el oxígeno siempre se conoce como óxido, en este caso. Y luego de, y aquí tenemos que decir este 2, entonces es de di, y luego decimos el metal que es plata. Óxido de diplata. Luego tendríamos en este caso el del número de oxidación, que sabíamos que es óxido de plata, y luego ponemos entre paréntesis en números romanos con el que está actuando en este caso la plata, que es el 1, pero como el número 1 nunca se suele poner, así que si veis un vacío es que es 1, entonces lo pondríamos así. Y luego tendríamos el óxido de plata otra vez, pero esta es la nomenclatura de valor de carga, entonces se pondría como 1 más, ¿vale? Entonces, aquí es importante que sepáis una cosa, os la voy a poner con otro color porque es muy importante, ¿vale? Sabemos en este caso que, como bien habíamos dicho antes, esto era el oxígeno, el 2, aquí el metal o no metal, y entonces siempre el número de oxidación del metal se va a poner, o el del no metal se pone al lado del oxígeno. Entonces, sabíamos eso, que siempre actuaba con un 2. ¿Qué pasa? Si veis, por ejemplo, pongamos el platino. El platino, y no vais a ver aquí un 2, sino que veis esto, PtO2. Vale, pues si veis PtO2 significa en este caso, si no veis aquí el 2, ¿vale? Porque aquí no aparece el 2, aquí no veis el 2 del oxígeno. Entonces, significa que se ha reducido. ¿Qué significa que se ha reducido? Pues que el oxígeno, o sea, que el platino tiene de número de oxidación, en este caso, un 4 y no un 2. Por lo tanto, anteriormente era Pt2O4. Pero como siempre se debe de reducir, y esto es importante que lo sepáis, siempre se tiene que reducir, pues entonces, claro, esto pasa a ser un 2 y aquí no hay nada. Es decir, se queda como PtO2, ¿vale? Y luego tendríamos, pues, los otros que estábamos diciendo, que no los hemos, bueno, que sí los hemos terminado ya de explicar, que era el de los halógenos. Vale, los halógenos, que eran los que habíamos dicho, que es la columna pues 17 de la tabla periódica, es cuando siempre pues eso tendremos un oxígeno más pues la columna 17. Entonces, en este caso era importante saber que que era justo al contrario, es decir, tenemos en este caso aquí
el halógeno y aquí el oxígeno, es decir, se ha cambiado de posición. Y entonces aquí tenemos el 2 del oxígeno y aquí el número de oxidación del halógeno. No toques nada, tienes que explicar cómo pararla. Vale, y entonces tendríamos en este caso, pues está invertido, entonces tenemos el oxígeno en el lado izquierdo. Entonces para ello, una de las que tenemos que hacer era la de prefijos multiplicadores, entonces la de prefijos multiplicadores tendríamos en este caso pues vamos a poner un ejemplo, perdón, que no lo había puesto, que es, por ejemplo, el O5Cl2. Entonces, por lo tanto, tienes el 2 y es dicloro de pentaoxígeno. Y entonces, directamente no se pone óxido, sino que se pone oxígeno y siempre se va a poner, pues, los números que tenemos en pequeños, como, pues, en este caso, di y penta. Y el cloro es normal, también se denomina cloro. Es decir, los elementos que intervienen se van a denominar tan solo, pues eso, como están escritos en la tabla periódica, es decir, cloro y oxígeno. No va a haber ningún tipo de modificación. Lo único es poner antes, pues, aquellos prefijos que den a entender que el número tiene a un lado. Y luego tendríamos en este caso la otra, que es la de número de oxidación, que esta es como si se tratase de una de estas, es decir, ponemos óxido, aunque no esté el oxígeno antes, pero ponemos óxido de cloro y entonces el óxido de cloro ¿con qué número actúa? Con el 5. Y entonces ya ponemos 5 más. ¿Vale? Entonces, bueno, esto sería todo lo necesario que hay que entender para los óxidos. Entonces, ahora que hemos visto los óxidos, vamos con los hidróxidos. Los hidróxidos ya vais a ver que es muy parecido a los óxidos, por lo tanto no suele haber ningún tipo de dificultad. Entonces, cosas importantes que hay que saber es que, bueno, pues por un lado tendríamos eso, pues la clasificación de los hidróxidos. Los hidróxidos solo van a actuar con aquellos metales y entonces vamos a ver en este caso como un hidróxido, como bien indica la palabra, si la descomponemos, es oxígeno e hidrógeno y se pone siempre en esta posición, oxígeno e hidrógeno, como vemos aquí. Y entonces aquí vamos a tener el metal y aquí vamos a tener el número de oxidación del metal. Y estos siempre van a actuar con -1, es decir, nunca se va a poner, ¿vale? Entonces, vamos a ver en este caso que es exactamente igual que los óxidos, por lo que vamos a ver en este caso estas nomenclaturas, es decir, prefijos multiplicadores, número de oxidación y valor de carga, que estas nomenclaturas son normalmente las que suelen aparecer más y pues eso, no suelen ser muy complicadas porque al final siempre es lo mismo y lo que hay que tener en cuenta es, vale, pues actúa con un óxido es óxido, si es con un OH pues entonces es hidróxido y si es con un hidrógeno es hidruro, pero por lo demás no suele cambiar más. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Por ejemplo, tendríamos en este caso con el platino. Entonces tenemos el OH y el platino, sabemos que actúa en este caso con el 4. Entonces, el prefijo multiplicador va a ser tetrahidróxido de platino. Es decir, decimos primero el 4, luego el hidróxido y ya luego pues el otro elemento que está actuando. Y luego tendríamos el número de oxidación. El número de oxidación es decir, hidróxido de platino, es decir, decimos esta parte y luego el elemento, y luego este 4 que no lo hemos dicho y es necesario decirlo, lo ponemos al final entre paréntesis en números romanos. Y lo mismo va a ocurrir exactamente igual, pero con el valor de carga y va a ser pues un 4 más. Ahora vamos a hablar de los peróxidos. Los peróxidos sí que son un poco más complicados porque si nos acordamos anteriormente los oxígenos, cuando intervenía un oxígeno en los óxidos, sí que veíamos que se reducía. Bueno, pues en este caso no siempre se va a reducir. Entonces, para los peróxidos os recomiendo que sí o sí es muy importante que os sepáis adecuadamente los números de oxidación. Entonces, vamos a ver en este caso cómo los que suelen más caer siempre van a ser aquellos los peróxidos que actúan con
los alcalinos y los alcalinotérreos. Los alcalinos y los alcalinotérreos son los de la columna 1 y la columna 2. Entonces, vamos a ver en este caso cómo van a ser las mismas nomenclaturas que antes, pero vamos a ver cómo va a haber alguna variación. Y lo que tenemos que entender es que los peróxidos es, pues eso, una variación diferente a los óxidos, y entonces, en este caso, actuará con un 2 y un menos 2. Entonces, vamos a pues ver con algún ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Na2O2. Lo que yo os decía antes es, y esto es muy importante porque hay veces que un óxido y un peróxido, o sea, que un mismo elemento puede actuar tanto de óxido como de peróxido. Entonces, en estas diferencias es en las que vais a conseguir ver si está actuando de verdad como un óxido o peróxido. Y habrá en algunos casos que puede actuar de ambas y entonces se escribe de dos maneras. Pero hay otros que sí que hay alguna distinción que las va a hacer pues, de un grupo o de otro. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay una variación. Si se tratase de un óxido, tendríamos el Na2, que actúa con este 2, y como el oxígeno, para empezar, si fuese así, se tratase de un óxido, pues entonces se tendría que reducir, porque es lo que hemos dicho, que siempre se tiene que reducir. Entonces aparecía como NaO. Pero es que no solo esto le hace distinguirse por ser un peróxido, es que además, si os sabéis ya los números de oxidación, veréis en este caso que el sodio solo puede actuar con número de oxidación 1, lo que significa que tendría que ser Na2 y el oxígeno. Pero en este caso, ¿por qué aquí hay un 2? Bueno, hay un 2 porque siempre, como bien habíamos dicho y hemos visto antes, en los peróxidos vamos a tener aquí el Na, siempre se le va a poner aquí un 2 y aquí el O2. Y entonces aquí se le pone un 1. El problema es que como el 1 ya sabemos que no sabemos escribirlo, pues podemos quitar los paréntesis y dejarlo así. Pero eso es lo importante, es saber que siempre aquí va a haber un 2 y siempre aquí va a haber un 2. Entonces, por ejemplo, voy a poneros un ejemplo antes de poner las nomenclaturas, ¿vale? Imaginaros que estamos hablando de el calcio. Bueno, pues el calcio, como bien habíamos dicho, aquí tiene un 2, el O2, y el calcio siempre va a actuar con un 2 aquí. Lo que significa en este caso que es Ca2O4. Y aquí ya sí que podemos reducirlo y se queda como CaO2. Se puede reducir una vez teniendo en cuenta este paréntesis. Es decir, cuando multiplicamos esto, ya luego podemos reducir estos dos números que se nos quedan aquí. Pero si tú ves en un examen Na2O2, no puedes reducirlo, porque si te lo han dado ahí significa que es un peróxido y que no se ha podido reducir. Entonces, las nomenclaturas. Las nomenclaturas teníamos tres, como habíamos dicho. Una de ellas es la de prefijos multiplicadores, que es tan solo leerlo. Es dióxido de disodio. Y luego tendríamos estas dos que sí que varían con las que hemos visto anteriormente. Tendríamos por un lado peróxido porque como es, pues se trata de los peróxidos y es una variación de los óxidos, pues se dice peróxido de sodio. Hasta ahora solo hemos nombrado peróxido de sodio. Y entonces este 1, que os acordáis que habíamos visto que se encuentra aquí, pues lo ponemos entre paréntesis en números romanos. Y luego por último tendríamos el de valor de carga. El de valor de carga siempre tenéis que poner dióxido 2 menos, siempre. Es decir, aunque no veas un 2 al lado del oxígeno, lo pones. Es dióxido 2 menos de sodio y entonces ahí ponemos el 1 más. El 1 más es el número que sabíamos que acompañaba aquí entre paréntesis cuando lo hemos visto antes. Es decir, este 1 de aquí. Y lo ponemos así, de sodio 1 más, ¿vale? Que era este mismo 1 que hemos puesto en números romanos. Entonces, ahora vamos a comenzar con los ácidos oxoácidos. Entonces, los ácidos oxoácidos vamos a ver que ya van a intervenir 3 elementos. ¿Qué 3 elementos son los que intervienen? Bueno, pues en este caso vamos a ver que va a ser
En este caso vamos a ver que va a ser el oxígeno, el hidrógeno y luego vamos a tener en este caso pues este no metal, ¿vale? Entonces, para empezar, por si acaso no lo sabíais, que creo que nos lo he dicho anteriormente, los no metales son aquellos elementos que están por estas filas. Bueno, hay algunas variaciones no, hay algunos que son semimetales, pero bueno, suelen ser estos que se encuentran aquí, es decir, los que están pues en la columna 13, 14, 15, 16 y 17, siendo estos los gases nobles, por lo tanto no son no metales. Entonces, ahora volvemos a donde estábamos antes. Vale, entonces eso, sabemos que intervienen 3 elementos. Y vamos a ver en este caso cómo van a tener pues 3 nomenclaturas un poco más diferentes de lo que habíamos visto antes. Entonces, una de las nomenclaturas va a ser la tradicional. Bien, la nomenclatura tradicional, vamos a ver en este caso cómo tendríamos, pues va a ser un ácido, ¿vale? Entonces se va a decir ácido y luego se va a decir el nombre del no metal. Pero es importante que el no metal tenga una serie de prefijos y sufijos. ¿Cuáles son estos? Bueno, los tenemos aquí, son estos 4. Entonces, para poder comprenderlo bien, ¿vale? Vamos a ver que tengamos este prefijo, bueno, estos prefijos y estos sufijos depende de los números de oxidaciones que tenga. Pero no son los números de oxidaciones, sino del total de números de oxidaciones que tenga el no metal que estamos utilizando. Entonces, vamos a ver, lo apuntamos aquí. Estos dos, es decir, acabado en ico o acabado en oso, se utiliza cuando tenemos solo 2 números de oxidación. Cuando tenemos 3 números de oxidación, vamos a utilizar estas 3, es decir, ico, oso y hipo-oso. Y cuando tenemos 4, ya sí que se utilizan las 4. En el caso de que tengamos una, se va a utilizar siempre la de ico. Entonces, por ejemplo, os pongo un ejemplo para que se pueda ver mejor. En el caso del azufre. El azufre en este caso puede tener 3 números de oxidación distintos. El azufre puede tener el 2, el 4 o el 6. Por lo tanto, en este caso va de menor a mayor, es decir, aquí están los de menor número de oxidación, aquí los de mayor número de oxidación. Por ejemplo, el 2 equivale, como sabemos que actúa con 3, van a ser estas 3 que tenemos aquí. Por lo tanto, el 2, que es el más pequeño, será hipo-oso. Luego el siguiente, que es el 4, va a ser oso. Y luego ico va a ser ¿cuál? Pues el 6. Es decir, va de menos a más. Es decir, 2, 4 y 6. Vale, vamos a borrar este ejemplo y vamos a poner pues otro ejemplo. Imaginaos que tenemos el cloro. El cloro actúa con 1, 3, 5 y 7. Por lo tanto, tenemos que utilizar las 4 que tenemos. Y como va de menos a más, pues solo es eso, pues repetirlas. Tendríamos el 1, que es la más pequeña, será hipo-oso. Luego el 3 será oso. El 5 será ico. Y perico es el 7. ¿Vale? Esto para que os lo aprendáis mejor, sabemos que hipo es menos porque, bueno, pues hipo es la nomenclatura siempre que se le atribuye a algo cuando es más pequeño. Hiper, que además parece como que fuese más grande, pues eso, es el más grande, que en este caso es el 7. Entonces, bueno, pues esto también es aprendérselo de memoria. Luego tendríamos la de el hidrógeno y la de adición, que van a ser siempre observando, pues, el compuesto formulado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a verlo esto mejor con un ejemplo. Vale, entonces, vamos a ver en este caso el H2CO2. Bien, pues para ver con qué número de oxidación, como la primera que decíamos, es la tradicional y tenemos que saber con qué número de oxidación actúa, es decir, los números de oxidación que tiene el carbono, que es el 2 y es el 4. Y luego tenemos que saber en este caso con cuál de los dos está actuando, porque claro, puede estar actuando con el 2 o con el 4, y dependiendo de si actúa con el 2 o con el 4, lo nombraremos de una forma u otra. Entonces, ¿cómo se sabe esto? Bueno, pues
para ellos siempre se pueden hacer unos cálculos muy fáciles, ¿vale? Entonces vamos a volver a repetir aquí el compuesto. Vale, entonces, sabíamos que siempre el oxígeno actúa con el -2 y va a actuar con el 1 el hidrógeno. Y este no sabemos con cuál actúa. Vale, pues queremos descubrir con cuál actúa, si con el 2 o con el 4. Entonces, ¿qué hacemos? Esto siempre es una multiplicación de lo que hay abajo y lo que hay arriba. Entonces, es decir, -1, vamos con el hidrógeno, con esta parte aquí. -1 y 2 es... Bueno, es que esta actúa con el 1, perdón, el 2. Luego, más x, porque si tuviésemos aquí, por ejemplo, un 2 sería 2x, pero como no tenemos nada, entonces solo x es 1x, por si acaso os lía. Y luego tenemos en este caso, perdón, he puesto menos, pero no es menos. Y luego tendríamos el 2 y -2, -4. Y esto lo igualamos a 0. Por lo tanto, tendríamos x menos 2 es igual a 0, por lo tanto x es igual a 2. Y al hacer esto sabemos que si x es igual a 2, entonces está actuando con el número de oxidación 2. Entonces, como está actuando con el número de oxidación 2 y en total tiene 2 números de oxidación el carbono, entonces si es con 2 sería oso y si es con el 4 sería ico. Y como está actuando con el 2, pues entonces es ácido, que siempre tenemos que ponerlo, carbono, y entonces lo acabamos en oso, ¿vale? Entonces ácido y siempre pues carbono y pues acabamos en oso al ser 2. Si fuese caso 4 sería carbónico, ¿vale? Entonces esta es la tradicional. Luego tendríamos la del hidrógeno que estábamos diciendo antes, que es literalmente mirando pues el compuesto que tenemos aquí. Y entonces es di porque tiene un 2, perdón, di porque tiene este 2 aquí, hidrógeno, dihidrógeno, dióxido, y luego, en vez de decir carbono, decimos carbonato, es decir, lo acabamos en ato. ¿Vale? Entonces, en esta importante, pues eso, siempre por un lado el hidrógeno, luego decimos el óxido y luego decimos el no metal que tenemos en el medio acabado en ato. Y luego la otra es dihidróxido carbono. ¿Y cómo es dihidróxido carbono? Vale, pues el hidróxido, ¿de dónde sale? Bueno, pues el hidróxido es muy simple. En este caso lo que tenemos que hacer es, si tenemos aquí, o sea, tenemos que intentar conseguir los mayores hidróxidos posibles. Entonces, un hidróxido sabemos que se compone de O y de H. Entonces, en este caso, que es H2CO2, tenemos 2 hidrógenos y 2 oxígenos, por lo tanto, podemos conseguir 2 OHs. Entonces sería dihidróxido carbono. Hay otros casos, por ejemplo, HNO3. HNO3 tenemos un hidrógeno y 3 oxígenos. Entonces solo podemos conseguir un OH. Entonces se quedaría 2 oxígenos restantes que no hemos utilizado. Por lo tanto, se diría hidróxido, dióxido porque no lo hemos utilizado, carbono. O sea, bueno, no carbono, sino nitrógeno en este caso, ¿vale? Y ahora vamos con las excepciones. Tenemos dos tipos de excepciones. Tenemos la primera excepción que va a ser pues con el fósforo, arsénico y antimonio, que van a actuar siempre con el 3 y con el 5. Y entonces vamos a ver cómo al formar un ácido, bueno, perdón que esto antes no os lo he explicado, pero os lo explico ahora. ¿De dónde surge este de aquí? Por ejemplo, el H2CO2, ¿cómo va a surgir? Porque claro, si a ti en un examen te lo dan así formulado, H2CO2, sabes cómo, bueno, pues hacemos todo lo que hemos hecho, el proceso que hemos hecho antes y ya está, y lo nombrarías. Pero ¿qué pasa si te dan a ti las nomenclaturas y tienes que generar, bueno, tienes que formularlo, que eso pasa muchas veces, tienes que generar tú el compuesto? ¿Cómo se hace? Bueno, pues entonces, imaginaos que tendríamos eso, el ácido, a ti te dan examen, ácido carbonoso. Vale, pues el ácido carbonoso, entonces tenemos que ver que se acaba en oso
Si tiene 2 y 4, que esto sí lo sabemos, pues entonces la que acaba en oso es la más pequeña, entonces es 2. Por lo tanto, primero tenemos que generar un óxido, es decir, el oxígeno con el 2, que le equivale, y aquí el carbono. Y el carbono, como está actuando con el 2, aquí el 2. Entonces, esto se reduce y ponemos CO. Y a este CO le añadimos el agua. Y entonces aquí es de donde sale H2CO2. Y aquí ya lo tendríamos. Vale, entonces una vez entendemos esto, ahora ya podemos venir a esta. La excepción que os decía antes, una de ellas es cuando actúa con fósforo, arsénico y antimonio, que siempre va a actuar con la valencia 3, bueno, valencia número de oxidación 3 y 5. Entonces, vamos a ver en este caso cómo va a ser igual que la anterior, pero a la tradicional se le va a incluir meta, piro, orto. Meta significa que en vez de que se le va a añadir un agua como habíamos añadido antes para formularlo. El piro se le van a añadir 2 aguas y el orto se le van a añadir 3 aguas. ¿Qué pasa? Que hay veces que vamos a ver que actúa con el fósforo, arsénico y antimonio y no lleva ninguna de estas. ¿Y esto aquí equivale? Bueno, pues porque el orto hay veces que no tiene por qué ponerse, pero aún así debe de saberse que va con un 3. O sea, es decir, que va con 3 aguas. Y luego tendríamos en este caso otras de las excepciones que va a ser pues di y tri. Cuando vemos algo nombrado que tiene di o tri, di significa que hay 2 ácidos, es decir, el ácido que habíamos conseguido se multiplica por 2 y se le resta un agua. Y tri es cuando tienes 3 ácidos y se le restan 2 aguas. Mejor esto lo vamos a ver con un ejemplo que es más fácil de entender. Entonces, vamos a ver en este caso, por ejemplo, esto es, si a ti te lo dan nombrado y tienes que formularlo, te van a dar ácido piroarsenioso. Por lo tanto, sabes que piro equivale a multiplicarle 2 aguas, es decir, tendríamos el óxido y a la hora de sumarle en vez de un agua se suman 2 aguas y entonces sacaríamos el ácido piroarsenioso. Y esto sabemos que es porque tenemos un arsénico, ¿vale? Y sabemos que acaba en oso porque está actuando, por lo tanto, con el 3, como se ve aquí, ¿vale? Y luego las otras dos nomenclaturas son iguales, eso sí, teniendo en cuenta que aquí, por ejemplo, hay un 4 y aquí hay un 5, es decir, son números mucho más elevados. Y luego tendríamos la otra excepción que sabíamos que era con el di. Entonces aquí pueden ya sea pues darte ácido disulfuroso y entonces tienes que saber que por un lado di significa que va a haber 2 ácidos a las que le vas a restar una agua y luego sulfuroso, si termina en oso, sabemos que el sulfuro tiene 2, 4 y 6, por lo tanto va a estar actuando con la 4. Entonces, sabiendo esta información, generamos el óxido con el 4 que sabemos que tiene. Luego, este óxido lo dividimos entre 2, es decir, lo reducimos porque siempre hay que reducirlo, quedándose en SO2. Le añadimos un agua y con este agua obtenemos en este caso el ácido. Y entonces este ácido lo multiplicamos por 2 porque es di y le restamos un agua y generamos el ácido disulfuroso. Otra forma es que en el examen te lo den así y tengas tú que nombrarlo. ¿Y cómo sabemos que equivale un di? Porque aquí vas a tener un 2. Nunca vais a ver un 2 o un 3 ahí, salvo que sea. Ya por último, a nuestro último grupo. Es verdad que este grupo es bastante extenso, pero vais a ver que no tiene mucha complicación. Por un lado vamos a tener en este caso, vamos a ver 2 clasificaciones diferentes. Tenemos por un lado aquellas sales que van a proceder de ácidos hidrácidos. Es decir, que vamos a ver en este caso que van a tener tan solo 2 elementos, excepto estas ácidas que tenemos en el medio. Entonces, las neutras. Las neutras, en este caso, vamos a ver como siempre van a intervenir tanto anfígenos como, en este caso, halógenos. Es decir, la columna, tanto 16 como 17. Entonces, vamos a ver pues elementos de estas 2 columnas. Y luego van a actuar pues con otro elemento. Entonces, aquí tendríamos prefijos multiplicadores, número de oxidación y valor de carga, que es lo que siempre vemos. Y estas van a ser muy parecidas, me salto a las volátiles porque tienen cierta similitud. Y a esta vamos a ver que en vez de ser un anfígeno o un halógeno con un elemento, van a ser un no metal con un metal, donde siempre la X va a ser el más electronegativo. Y entonces tendríamos pues siempre, como habíamos visto antes, en cruzado. Aquí tiene el de la X y aquí el de la Z. Y aquí tenemos otra vez las
otras 3 nomenclaturas. Y luego tendríamos las ácidas. Las ácidas tan solo tienen 2 nomenclaturas, van a ser tanto la tradicional como la de hidrógeno, que vamos a ver más adelante. No tiene tampoco una gran complicación, pero sí es verdad que vamos a ver aquí un hidrógeno con un elemento y aquí otro elemento fuera. Pero es mejor que lo veamos con un ejemplo. Bien, entonces tendríamos los ejemplos. Por un lado tenemos las neutras. Vale, entonces, aunque esto lo veréis más a fondo y lo entenderéis mucho mejor cuando veáis otros temas de química como ácidos y bases, vamos a ver en este caso cómo, bueno, pues tenemos eso, tenemos las neutras. Las neutras en este caso, pues sabemos que van a ser pues 2 elementos que van a actuar juntos, pero no van a ser ni hidróxidos, ni hidrógenos, ni oxígenos, ni peróxidos, sino que en este caso pues van a ser pues eso, 2 elementos de la tabla periódica. Entonces, las neutras sabíamos que eran tanto pues halógenos como anfígenos. Entonces, en este caso tendríamos aquí pues un anfígeno que es el azufre, es decir, que se encuentra en pues la columna 16, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver cómo una de ellas es, bueno, primero lo tenemos que formular, es decir, tenemos que conseguir este compuesto, que en el examen te lo pueden dar el compuesto y tienes que generar, en este caso, las nomenclaturas, o al revés, te dan alguna nomenclatura y tienes que generar el compuesto. Pero para saber cómo generar el compuesto es muy fácil, tenemos que entenderlo. Si se trata, en este caso, de la columna 16, van a actuar con un 2. Y si se trata de la columna 17, con un 1. Es decir, por ejemplo, si se tratase de el cloro, y el cloro está actuando con el platino. El platino tiene de números de oxidación 2 y 4. Bueno, pues te imaginarás que en este caso está actuando con el 4. Bueno, pues tendríamos aquí el 1 del cloro por estar en la columna 17 y el platino pues aquí el 4. Entonces te quedaría en PtCl4. ¿Vale? Voy a borrarlo para poner otro ejemplo. Imaginaos que se trata de pues el selenio. El selenio actúa con el 2 y entonces el platino puede actuar con el 2 y el 4 y en este caso queremos que actúe con el 4, por lo que se queda como PtS2 porque se tiene que reducir. ¿Vale? Bueno, pues este mismo ejemplo lo tenemos aquí con el azufre, que es exactamente igual. Entonces, es importante saber, en este caso, como bien vemos, os lo pongo mejor en otro color, que si el azufre, que tiene que tener aquí un 2, no lo tiene, significa que se ha reducido. Por lo tanto, este actuará con un 4 y no con un 2. Lo único es que como se ha reducido se ve aquí un 2, ¿vale? Entonces, por lo tanto, tendríamos una de ellas que es disulfuro de platino. Disulfuro de platino, es decir, pues el di del 2 que tenemos aquí, sulfuro, que es el azufre acabado en uro, de platino. Y luego tendríamos en este caso el sulfuro de platino, sin el di, ¿vale? Sino sulfuro de platino. Y luego el 4 ya habíamos explicado por qué era, porque se había reducido, pero en realidad está actuando con el número de oxidación 4, aunque aparece un 2. Y este 4 ponemos en números romanos. Y la otra, que es el valor de carga, va a ser igual, pero se va a poner en este caso con un 4 y un más. Es decir, en este caso el valor de la carga y el signo. Luego vamos a tener en este caso pues las volátiles. Me salto las volátiles y luego dejamos las ácidas. Las volátiles en este caso, vamos a ver cómo tendríamos pues que no tiene por qué actuar ni con un halógeno ni con un anfígeno, ¿vale? Sino que, bueno, pues puede actuar con un elemento de la columna 13 o 15, por ejemplo, el nitrógeno y el calcio, ¿vale? Y entonces siempre sabemos que va a actuar en este caso el compuesto de aquí, o sea, el elemento de aquí va a actuar siempre con su número de oxidación negativo. Es decir, puede tener varios números de oxidación, como es el caso del nitrógeno, que tiene más menos 1, 3, 4, 5, pero en este caso, ¿qué actuará? Pues con el más menos 1. Perdón, me he equivocado, es el 1, 2, más menos 3, 4 y 5, pues en este caso actuará con el menos 3. Y no hace falta poner el menos, sino que directamente ponemos el 3. Y el calcio actuará con el número de oxidación 2. ¿Vale? Entonces sabemos por lo tanto que el que tiene el negativo, es decir, el más electronegativo, va a ponerse siempre a la derecha, ¿vale? Y ese caso pues aquí de el
tribromuro de fósforo. Y este actúa con el bromo, actúa con el 1, que es el que tiene el negativo, pero no se pone. Y ya luego el bromuro de fósforo 3 y 3 más va a ser pues eso, en números romanos. Y luego también en números se va a poner en este caso un número de oxidación con el que actúa. Y aunque actúa con el 3 menos, se va a poner siempre aquí un más, ¿vale? Y luego tendríamos las ácidas. Hablando un poco de las ácidas, vamos a ver en este caso como, bueno, es importante saber que siempre vamos a tener el hidrógeno aquí al lado, seguido en su lado derecho de, pues en este caso solo va a poder actuar con anfígenos. En vez de halógenos, solo anfígenos. Los anfígenos en este caso, no sé si os lo había comentado aquí, los anfígenos son los de la columna 16, entonces solo va a actuar con los anfígenos. Entonces ahora volviendo al anterior, pues eso, tenemos en este caso aquel anfígeno que es el azufre, ¿vale? Y entonces tendríamos aquí el hidrógeno y esto está entre paréntesis. Y luego tendríamos el platino y aquí tenemos en este caso pues su número de oxidación. Entonces, ¿cómo se nombra? Se nombra hidrógeno, sulfuro, acá anuro, de platino. Platino y ponemos este 4 que está aquí en números romanos. Y luego tendríamos en este caso otra forma que es con los prefijos multiplicativos, que es tetraquis, hidrógeno, sulfuro de platino. Es decir, es muy parecida a la anterior, lo único que cambia es este tetra y este 4, que en uno se va a poner aquí adelante este tetraquis y el otro se va a poner aquí atrás. Y ahora os estáis preguntando, tetraquis, ¿por qué tetraquis? Bueno, pues porque en este caso en las ácidas cambia. Entonces, por ejemplo, el 4 en vez de ser tetra va a ser tetraquis. El 2 en vez de ser di va a ser bis. El 3 en vez de ser tri va a ser tris. Y el 5 no suele aparecer, pero sería pentaquis, ¿vale? Entonces, bueno, pues serían esas dos nomenclaturas. Esta es un poco lo que cambia un poco más, pero la dificultad tampoco incrementa mucho. Y luego vamos a tener la clasificación de las sales, en este caso, pero las que proceden de ácidos oxoácidos. Recuerdo que los ácidos oxoácidos, los habíamos visto anteriormente, eran estos de aquí. Entonces, tendríamos en este caso, pues por un lado, las neutras y las ácidas. Las neutras en este caso van a intervenir 3 elementos. Interviene el oxígeno y luego van a intervenir otras 2 más, ¿vale? Entonces tendríamos la tradicional estequiometría y de adición. Y va a ser siempre con anfígenos y con halógenos, es decir, grupo 16, grupo 17. Entonces, la tradicional, antes os acordáis que era pues cuando acababa en ico, en oso, etc. Bueno, pues ahora cambia un poco más y va a ser muy parecida a la anterior, pero en vez de ser hipo-oso es hipo-ito. Ito, ato, y en vez de ser per-ico va a ser per-ato. Por lo demás es exactamente igual. Cuando es 2 actúa con estas 2 de aquí. Cuando es 3 actúa con estas 3 de aquí. Y cuando es 4 actuará con estas 4, es decir, con las 4 que tenemos encuadradas. Y luego tendríamos las ácidas. Las ácidas sí que va a cambiar un poco más, porque las ácidas en este caso vamos a ver cómo, bueno, pues tendríamos el oxígeno y el hidrógeno y ya luego aquí pues otros 2 elementos. Entonces en total actúan 4 y para que pueda ocurrir esto tiene que ser con los anfígenos, es decir, con la columna 16, porque son los que tienen el 2 de número de oxidación. Bueno, el 2 o que suelen actuar con el 2. Entonces tendríamos tradicional y de estequiometría. Vale, estas admito que son una de las más complicadas, pero porque es verdad que son más enrevesadas las nomenclaturas. Pero si se entienden, no escapa mucho su dificultad. Entonces, por un lado eso, tenemos las neutras. Entonces, las neutras en este caso, vamos a ver cómo eso tenían 3 nomenclaturas. Entonces, una de ellas es clorito de platino, en este caso 4. Y entonces,
¿Por qué clorito? Bueno, clorito en este caso porque habíamos dicho que tiene aquella tradicional con perato, ato, ito y hipoito. Entonces, para ello voy a repetir aquí el PT, ClO2 y el 4. Entonces, vamos a volver a hacer los cálculos matemáticos que habíamos hecho antes con los ácidos oxoácidos. Tendríamos el oxígeno, sabemos que actúa con el -2. El cloro lo estamos intentando descubrir. Y el platino sabemos que actúa con el 4 de aquí. Entonces va a ser 4. Entonces es 4, porque aquí hay un 1, más 1x más 2 por -2, bueno, -4. Es -4, el problema es que tienes que tener en cuenta que aquí hay un 4. Al igual que aquí también lo tengo que tener en cuenta. Entonces es 4 más 4x, porque es 1x multiplicado por el 4 de fuera, menos, y aquí este -4 que teníamos aquí multiplicado por el 4, es decir, -16. Y esto es igual a 0. Entonces, si lo despejamos, saldría que x es igual a 4. Entonces, como actúa como el cloro actúa con el 3. Entonces, por lo tanto, en este caso, tendremos que es clorito. Perdón, que es que hoy en día esto es un 5, ¿vale? Entonces actuará con clorito. ¿Por qué clorito? Porque tiene de números de oxidación el cloro, tiene 1, 3, 5 y 7. Entonces al ser 5, esto equivale a hito de platino y luego el 4. El 4 entre paréntesis, entonces el 4 es porque actúa con el 4 aquí. Entonces se incluye más adelante. Luego tendríamos tetraquis, porque es esto de fuera, porque habíamos dicho que siempre que va afuera un paréntesis es tetraquis, bis, tris. Luego dióxido, clorato, siempre lo vamos a poner acabado en ato, da igual en una oxidación que tenga, en este caso, y de platino. Es decir, es leer lo que está aquí dentro. Y luego tendríamos la última, que es dióxido, clorato, es decir, decimos lo que está dentro del paréntesis, -1, ¿vale? ¿Por qué -1? Porque aquí actuaría con un 1, entonces uno menos, y ya luego de platino y 4 más, porque es lo que está al otro lado, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, esto es lo que tenemos en el paréntesis y este número. Luego decimos este elemento y este de aquí, ¿vale? Y luego por último tendríamos las ácidas. Cuando hablamos en este caso de las ácidas, es las que decíamos que intervienen en total 4 elementos. Entonces, importante, vamos a ver cómo, van a ser, sobre todo, ya no tenemos ningún tipo de tradicional, es decir, no tenemos que saber lo de hito ni... Bueno, si lo de hito y lo de ato tenemos que saberlo, perdón. Entonces, tendríamos, esta es muy parecida a la primera de esta de aquí. Entonces, por un lado tendríamos el hidrógeno sulfato. ¿Por qué sulfato? Pues por lo mismo que hemos dicho antes, porque esto es muy útil hacerlo siempre, ¿vale? Es muy útil. Entonces esto actúa con el 4 porque lo tenemos aquí, entonces aquí hay un 1, entonces 4, 1 y 4, 4. Esta actuará siempre con un 1, entonces 1 y 4, 4. 4x y luego esta actúa siempre con un -2, que es -8, y -8 por 4, y esto va a ser en este caso pues -32, y esto lo igualamos a 0, ¿vale? Y entonces, ¿qué nos va a salir? Pues nos va a salir en este caso el 4, ¿vale? Entonces, por lo tanto, tendríamos aquí el hidrógeno, ¿vale? Siempre diremos pues
aquí el hidrógeno que tenemos dentro, luego sulfato acabado, pues eso, en ato, de plomo. Y entonces el plomo añadimos aquí el 4 que tenemos aquí dentro, ¿vale? Y luego tendríamos tetraquis, hidrógeno, tetraóxido, sulfato de plomo. Y eso. Entonces, bueno, esto ya estaría en total. Ya hemos dado todos los grupos. Espero que os haya quedado claro y bueno, eso, las recomendaciones, por favor, seguirlas las que os he dicho antes. Primero, más o menos, pues lo intentáis interiorizar y aprenderos cuántas tienen, etcétera, y luego pues practicáis, pero es importante saber la teoría porque no es muy complicado este tema. La única dificultad que tiene es eso, pues todos los grupos que tienen y que varían las nomenclaturas, pero una vez se aprenden, pues no, la dificultad no es muy difícil, la verdad. Y por ejemplo, pues en el caso de la EBAU, bueno, pues para la EBAU no os van a pedir como tal, no hay un ejercicio que sea, formula, bueno, en algunos casos sí, pero normalmente no os van a poner ejercicios de formular, sino que dentro de problemas vais a tener que formular compuestos que os los van a dar pues nombrados, o os los dan nombrados y, bueno, o os lo dan formulados y tenéis que nombrarlos, ¿sabes? Entonces, pues ese tipo de cosas es importante saberlas. Entonces, esto es como el paso 1 para poder hacer todos los demás ejercicios. Entonces, es por eso importante que quede entendido. Así que nada, bueno, gracias por escucharme y si tenéis alguna duda, preguntad, por favor.